Serious Brain. Presentes y futuros, bienvenidos a un nuevo Serious Unboxing. Hoy os traigo el manga recopilatorio titulado Ángulo Muerto, una antología de relatos breves centrados en el terror y publicada por ECC, en la que podréis encontrar autores tan reconocidos como Junji Ito o Hideshi Hino, entre otros, y que ha salido a la venta por un precio de 14,95 €. La portada, como podéis observar, es muy sencilla, presidida únicamente por la versión de Blancanieves creada por Junji Ito y que será la protagonista de una de las historias, aunque este aspecto difiere bastante del que veremos en el cómic. Si quitamos la sobrecubierta nos encontramos con un plano detalle de la cara, sin globos oculares y en un tono mayormente gris. Si le damos la vuelta, nada destacable. Por la parte de atrás, lo primero que nos llama la atención son unas manchas verde fosforito, que quizás en el pueblo de los maquetadores sean muy terroríficas, pero que aparte de quemarte las retinas, si las miras fijamente, parecen puestas simplemente porque sí. Si miramos más de cerca, tenemos 7 círculos que representan cada una de las historias que encontraremos, y más abajo, una extremadamente breve sinopsis mal escrita de todas ellas, en la que además nos especifica que vienen 2 historias extra, que hacen un total de 9 que son 11. ¿Cómo que 9 que son 11? Pues sí, porque una de ellas se divide en 3 relatos más cortos, así que aunque partimos de 7 y 2 historias extra, acabamos con 11, pero ya hablaremos de eso más adelante. En el lomo, un resumen de todo lo visto en la portada. En cuanto a la edición, nos encontramos con un tomo de 21 por 15 centímetros, de tapa blanda y 208 páginas, de las cuales 21 están ocupadas por los datos de la obra como el índice o el copyright, y otras en blanco o negro que separan las diferentes historias, reutilizando viñetas representativas de las mismas. En cuanto a la calidad, veremos en general un gran acabado de líneas, negros y tramas bien impresas sin efectos raros. Pero lamentablemente no escapa de las transparencias, algunas tan sangrantes que os permitirán leer el texto de la otra página. Aparte de esto, la encuadernación, al menos en mi ejemplar, no ha quedado muy limpia. Así que en líneas generales es una edición decente, pero a la que no le hubiera sobrado un mayor gramaje en sus hojas. Ahora bien, ¿qué relatos tiene que ofrecernos este recopilatorio titulado Ángulo Muerto? El primero de ellos sale de la mente de Junji Ito, el amo y señor del terror cotidiano, y se titula Blancanieves. En él encontraremos un resumen de la archiconocida historia atribuida a los hermanos Grimm y popularizada por Disney, en la que una madrastra siente envidia de la belleza de su hijastra, pero pasada por la particular visión de este autor, y a diferencia de lo respetuoso que fue con su adaptación de Frankenstein, aquí se permite el lujo de desvariar ligeramente con una narración rápida y sorprendernos con varios detalles que reconoceremos enseguida como los 7 enanitos, pero que poco o nada tiene que ver con lo que seguramente os estaréis imaginando ahora mismo. Además, no puedo evitar ver a Tomie, nuestra chica infinita, reflejada en esta particular Blancanieves. Nada puedo decir en contra del arte de Ito, ya que su narración y su trazo es impecable, pero sí que es cierto que este relato parece creado en piloto automático. Tiene grandes ideas, pero en ningún momento termina de despegar. No es malo, pero tampoco es excelente, simplemente se deja leer. Quizás esperaba más de él, pero los que conocemos la obra de Junji Ito sabemos de lo que es capaz de ofrecer y que aquí se ha quedado bastante corto. Aun con todo, es una de las mejores obras que encontraréis en este tomo, lo cual no es mucho decir, pero no adelantemos acontecimientos. Por cierto, ECC, quizás sea por tema de espacio en el bocadillo, pero era necesario utilizar una palabra tan en desuso como beldad al buscar un sinónimo para belleza. El segundo relato es un cuento que finaliza en el prólogo, de Yousuke Takahashi, en el que un joven es perseguido por una chica a través de la cual consigue el poder de ver y toquetear fantasmas. No entiendo hasta qué punto este relato pretende ser cómico o terrorífico, porque ni da miedo ni tiene ninguna gracia. Además, el dibujo caricaturesco es inexpresivo y la forma torpe en la que está narrada la historia parece más de un principiante que de un autor consagrado. Ni siquiera es capaz de generar tensión o interés sobre lo que te quiere contar. Quizás tenga obras maravillosas, pero si tengo que juzgarlo por este relato, para mí no vale nada.
Lamentablemente, este tomo termina con otra historia de Takahashi, y ya os digo que no me hará cambiar de opinión. El tercer relato se titula Medicina Espiritual, de Kanako Inuki. En ella se nos narran las diferentes sesiones consecutivas que mantiene un psicólogo con un total de 4 pacientes, un tanto curiosos y perturbados, a la vez que reconocibles en nuestra sociedad. Al igual que con la anterior, nos encontramos con un arte caricaturesco y exagerado, pero que por suerte posee una mejor narración que expresa sus intenciones de una forma mucho más clara e interesante. Pero esto no la convierte en una buena historia. Los 4 pacientes son irregulares e independientes entre ellos, y algunos no lograron mantener mi interés a pesar de sus pocas páginas. El psicólogo no tiene ningún peso más allá de ser el nexo de unión, y el final es un mero trámite tan esperado como desastroso. Por lo que aunque su empiece y algunas partes de su desarrollo te harán esperar algo mejor, a la hora de la verdad, al igual que lo he leído, lo voy a olvidar. La cuarta historia se titula El ratón de biblioteca, de Amagapa Souyogun, y en ella conoceremos a una chica que empieza a trabajar en una biblioteca habitada por un enigmático y tímido fantasma al que le apasiona leer. La curiosidad desembocará en una historia inesperada. Un relato realmente corto de 14 páginas, en donde el autor, con un dibujo sencillo, elegante y bien ejecutado, logra narrar con pulso firme una historia misteriosa, digna de la mejor leyenda urbana, manteniéndote interesado viñeta tras viñeta en una especie de shoujo que no es lo que parece a simple vista, y que no solo ha sido una grata sorpresa tras las 2 anteriores, sino que la considero sin lugar a dudas la mejor de esta antología. Y no os cuento más, simplemente dadle una oportunidad. Llegamos a la quinta, titulada Una leyenda del circo, del maestro Hideshi Hino, donde nos adentraremos a un diabólico circo de rarezas, entre las que se encuentra una hermosa mujer cuyo número estrella es la ventriloquía a través de un grotesco muñeco que parece tener vida propia. Este relato está lejos de ser lo mejor salido de su pluma, pero es Hideshi Hino, y la capacidad que tiene este hombre de transmitir sus traumas infantiles a través de sus trazos perturbadores y caricaturescos es legendaria, sin dejar de lado su impecable narrativa visual que deja en pañales el estilo infantil del segundo y tercer relato, que a primera vista se podrían comparar erróneamente. Pero esta historia ya se publicó en España como parte del manga Circo de Monstruos, editado por La Cúpula en el año 2010, con una calidad excelente en todos los sentidos y superior al tomo que nos ocupa hoy, aunque las hojas hayan amarilleado con el tiempo y sea ligeramente más pequeño. Pero Hideshi Hino tiene obras muy superiores a este manga y al extracto contenido en Ángulo Muerto, como Criatura Maldita, La Serpiente Roja o El Niño Gusano, que os recomiendo y puede que en un futuro las revise para el canal. Volviendo al tema que nos ocupa, pasamos a la sexta historia, titulada Un libro de ilustraciones repulsivas, de Michiru Noroi, en el que un grupo de amigos comienza a leer un libro ilustrado llamado La madre que se convirtió en serpiente, y que resulta ser tan explícitamente retorcido y absorbente que no puedes evitar leerlo aunque te repugne, hasta que tus neuronas enloquezcan debido a su influencia. ¿Os ha gustado la sinopsis y mi forma de leerlo? Gracias, a mí también. En cuanto al relato en sí, el argumento suena todo lo bonito y rimbombante que queráis, pero luego lo lees y no puedes evitar pensar que se ha colado un aficionado en este manga, suspirar y soltar un sonoro meh. No es el peor del tomo, pero la mayoría son tan malos que poco importa. Llegamos a la séptima historia del título, Mujeres en la oscuridad, de Kanako Inuki. En él se nos narran las engañosas vivencias de varias mujeres y amas de casa que viven en un mismo edificio, pero en diferentes apartamentos, y que tendrán que hacer frente a un marido ausente, una bolsa de basura sospechosa y unas llamadas misteriosas de teléfono. Este es uno de los 2 relatos extra y el culpable del baile de números durante la introducción del vídeo, ya que está formado por 3 historias totalmente independientes, siendo el edificio de apartamentos el único nexo común. Lo primero que llama la atención es el trazo y la forma de las caras, que ya de por sí transmiten una perturbación intrínseca. Los ojos de todas estas mujeres y sus expresiones son poseedoras del terror más puro, el mismo que puedes ver en un ternerito asustado antes de reventarle los sesos con una pistola de matadero. El problema que no son momentos puntuales, sino que están con esas facciones dramáticas en cada viñeta todo el puñetero tiempo, perdiendo la sorpresa y el impacto en cuanto te das cuenta de que es la normalidad en ese mundo que te quiere vender el autor. En ese punto, para mantener el interés, solo te queda apoyarte en la calidad de la narración y la historia en sí,
que si bien tiene algún giro inesperado, no merece demasiado la pena. La octava lleva el título de El pájaro enjaulado, de Not Osada, en la cual una chica mitad humana y mitad pájaro está siendo estudiada y torturada en un laboratorio hasta que un joven intentará rescatarla. Un relato dibujado con torpeza y trazos gruesos que recuerdan a los peores momentos de Hajime Isayama en Ataque a los Titanes, pero que a diferencia de este, Osada no es capaz de compensarlo con un buen argumento que, aunque parte de una buena premisa, nos resulta interesante y acabaréis pasando las páginas lo más rápido posible. Y terminamos con la otra historia extra. He empezado El Tejón, de Yousuke Takahashi. Sí, el mismo autor de la extremadamente maravillosa segunda historia de este manga, y que se basa en la leyenda de un ser monstruoso que toma la forma de mujeres hermosas para causar problemas a los hombres. Es bastante breve y eso se agradece muchísimo, porque encima de que es malo, solo faltaría que fuera aburrido de leer. Y eso es todo, 11 historias por 14,95, de las cuales solo 3 merecen la pena, así que por lo general un manga decepcionante que hace un flaco favor a los autores que se ven representados. El resultado final, salvo algunas excepciones, parece haber sido escrito por principiantes que desconocen totalmente cómo narrar historias de este tipo, siendo incapaces de crear tensión, angustia, admiración o simple interés por su trabajo. Y es una verdadera pena, porque algunos de estos autores tienen obras tan espectaculares que si no les conoces y tu primer contacto con ellos son estos relatos, directamente no te molestarás en saber más de ellos. Supongo que por eso este manga se llama Ángulo Muerto y en la sinopsis lo describen como terror invisible, porque es mejor que se hubiera quedado escondido y olvidado en la ignorancia detrás de ese, entre comillas, fallo visual que lleva por título. Sin más, gracias por estar al otro lado de la red, por elegirme para ver si te puede interesar esta antología de historias de ningún terror, y nos vemos en un próximo unboxing, aquí, en Serious Frame. Si te ha gustado el vídeo, no dudes en compartirlo y suscribirte para estar al tanto de mis novedades. Además, puedes acceder a contenidos ocultos y de forma anticipada apoyándome en Patreon. Más información y enlaces en la caja de descripción.